autora de una vasta, ¿cómo se dice? Una vasta producción de publicaciones, libros, artículos en revistas, además que han circulado por muchos lugares. Y entre las cosas que yo creo que hay que destacar, además de estas que acabo de leerles, ha coordinado redes y proyectos internacionales y multidisciplinarios. Esto me parece importantísimo porque la vocación interdisciplinaria y multidisciplinaria, por supuesto que es a estas alturas de la pandemia, doy por descontado el siglo, a estas alturas de la pandemia, me parece que es una necesidad en muchos campos el pensar las cosas inter y multidisciplinariamente, ¿no? Bueno, que con estas redes y estos proyectos ha publicado varias cosas, entre ellos Crisis de la masculinidad y crisis laboral, los casos de México y Argentina, jóvenes precarizados en el mundo globalizado, movimientos sociales y los jóvenes en México, España, Argentina y Chile, formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado, México y Argentina, trabajo y juventud, uso de las nuevas tecnologías, México y Argentina. Bueno, además forma parte de diversos órganos de la sociedad civil en temas de género, desarrollo, análisis de la coyuntura, entre otros muchos. Lucero, muy bienvenida al taller de investigaciones psicoanalíticas. Ya en otras ocasiones, en muchas ocasiones hemos hablado informalmente de estos temas y a mí me da mucho gusto de verdad que los puedas compartir ahora con la gente que asiste a estos eventos del taller. Porque creo que son temas que en lo personal, lo hablo a manera personal y empiezo ya lo que sería mi intervención, nos pasaron desapercibidos durante muchos años. Digo nos porque debería decir yo más modestamente, no, pero sé de mucha gente a la que nos ha pasado desapercibido totalmente el tema de género, y es gracias a lo que ustedes han estado trabajando desde hace tiempo, y tú en particular, conozco un poquito más tu trabajo, que a mí me entra la inquietud de qué es lo que hemos estado haciendo, cómo hemos sido tan sordos y tan ciegos a tantos temas que hoy, nuevamente, y gracias a la pandemia, ahora sí que, no digo que ahora sean novedosos de esta época, pero han sufrido, a mi juicio, un estallido impresionante. Como que ahora se habla casi todos los días del tema del género, de los feminismos, etcétera, etcétera. Y bueno, aprovechando que tú ya tienes esos estudios de psicoanálisis y de género, sigo diciendo que en mi enciclopédica ignorancia no había yo atendido a estos temas hasta que, bueno, fueron apareciendo y yo me hacía preguntas, pero a final de cuentas yo no tenía la formación, no había profundizado de ninguna manera en ese tema, no me había pasado por la cabeza y fui poco a poco introduciéndome en esto desde la perspectiva, por supuesto, del psicoanálisis. Tuve la fortuna de que me invitaras a participar en un libro que tú y Maribel Ríos coordinaron, de masculinidades. Este es un tema que por lo pronto lo dejo de lado, pero lo que sí me doy cuenta yo de lo que poco que puedo, yo no he profundizado en el tema de género. Y por eso creo que es importante esta charla contigo. Te acordarás que en aquel artículo o ese
artículo que escribí en el libro al que tú me invitaste, hacía yo mención de un cambio, por ejemplo, que hacía Freud, que fue muy crítico de los homofóbicos, y entre otras cosas de los homofóbicos y de los perversos de aquella época, cualquier cosa que esto quisiera decir. Y si bien no pudo dislocar totalmente el tema, sí darle un lugar, por supuesto, decidido al tema del género, sí por lo menos lo que le dio la cultura de su época, que no era cualquier cosa, cultura victoriana, lo que le dio para hacer fue para poder dislocar estos temas que estaban demasiado centrados en las atribuciones a uno y a otro género. Esa es una forma en la que yo terminé haciendo la propuesta, que recordarás en tu libro, la propuesta muy freudiana de que habría que olvidarse de eso y poner las cosas en términos de pasividad y actividad, nada más, sin que eso se adjudique necesariamente a algún género. Si sigue, me puedo dar cuenta por lo menos de eso, sí sigue en Freud esta dicotomía que muy bien podríamos adivinar, porque no hay otra manera de hacerlo, que sí tenía que ver un poco con la atribución de la pasividad a la mujer y de la actividad al hombre, ¿no? Una penetrada y el otro penetrante, o por lo menos lo intenta. Bueno, estas dicotomías a mí me llevan a considerar un problema que quiero plantearte, que no es nada más del psicoanálisis, sino que es de la cultura toda. Cuando Foucault, digamos, expuso esto de que un logro muy importante del capitalismo, estoy hablando del siglo pasado, había sido la definición y la consideración de lo que hoy llamamos, bueno, él también lo llamó, la normalidad. La normalidad establecía ya un estatuto de distinciones, ¿sí?, entre lo que es normal y lo que no es normal. Cosa que vuelvo a citar a Freud en lo que dije hace un momento, que Freud pudo dislocar de alguna manera, ¿no? Si no hay que considerar normales ni a los homosexuales ni a los perversos, ¿no? Son posiciones, hoy llamaríamos más de posiciones. Toman una posición o toman otra. Pero sin duda toda clasificación, aún por activo y pasivo, da lugar a pensar que hay muchas otras posibilidades de clasificar. Lo que hemos estado arrastrando hasta ahora es el concepto de normalidad y su contraparte, las famosas patologías en el psicoanálisis, a las que yo simplemente abjuro de las patologías. Yo no creo en las patologías, de ningún tipo. Si acaso el que decide la patología es cada uno. ¿Por qué? Porque ve su vida totalmente trastocada, está perdido. Bueno, si él se considera patológico, bueno, pues es asunto de él. Yo no escucho la patología. Debería decir también como advertencia que no pretendo hablar a nombre o en nombre del psicoanálisis. Hoy en día también eso hay que ponerlo en plural. Quizás en el mismo sentido, ahora me referiré a eso, que la propia sexualidad, la diversidad enorme de sexualidades, ¿no? Hay también lecturas del psicoanálisis. Yo no quiero hablar desde la teoría psicoanalítica, sino desde la clínica psicoanalítica. Eso me parece mucho más enriquecedor. Pero bueno, toda clasificación entonces, esta que venimos arrastrando, por supuesto que tiene su contraparte, ¿no? O tiene otras muchas opciones.
Y tenemos las posibilidades a lo largo de la historia de decidir si vamos por lo que es común o por lo que es lo parecido, o ponemos el énfasis en las diferencias. Y esto es toda una forma de pensar que no lo digo para generalizarlo, pero es una forma de pensamiento, a mi juicio, a la que nos estamos enfrentando hoy, que ya no tiene que ver solo con la normalidad o no normalidad, que insisto en mi posición al respecto, sino con la forma de pensar el mundo. El modo de pensar, el pensamiento, como que hubiera una lógica, por supuesto, muy influenciada por la ciencia, ahora sí que todavía peor después de la pandemia, ¿no? En la que no se puede trabajar, no hay incluso comunicación si no aceptamos como premisas estas divisiones, estas clasificaciones. Y entre ellas está no solamente la de hombre-mujer, hoy día la comunidad LGTBQ+, más los que se sumen esta semana, a mí me parece muy bien. Eso es algo, por ejemplo, que ya el psicoanálisis había adelantado, diciendo, bueno, es que el psicoanálisis es el de cada uno. No es, en ese sentido, el psicoanálisis, teoría, no es un programa para todo mundo, no es programa. El psicoanálisis es experiencia individual, por lo menos como yo lo entiendo. Que hay discursos teóricos que a mucha gente les encanta hacer exégesis de que si uno dijo y entonces, pero luego dijo otra cosa y cómo las ponemos aquí en consistencia. A mi gusto esto da en mucho, totalmente, pero da al traste con el psicoanálisis que es de cada uno. Y cada uno, ahora sí repito, por ejemplo, lo que diría Lacan, muy tempranamente, por cierto, el psicoanálisis hay que inventarlo con cada paciente, reinventarlo. Es decir, no dispone de categorías que hagan abstracción de lo singular. Y hacer eso sería un atentado contra la propia clínica psicoanalítica. La singularidad es lo primero que rescata el psicoanálisis en una sociedad, en una cultura que ya venía tratando de homogeneizar, entre ellas la propia dicotomía hombre-mujer, ¿no? Y en una forma de pensar esa lógica de relación o de interacción entre estas dos dicotomías, perdón por la repetición, si son dos obviamente son dicotomías o al revés, en una forma de pensarlas y en toda una lógica muy racional de cómo poder analizar los vínculos que se establecían entre una y otra. Por supuesto, la sexualidad es un tema, sigue siendo un tema central del psicoanálisis, pero es una sexualidad que está dislocada del género biológico, ¿sí? No hay algo que pertenezca por naturaleza a la mujer en este sentido, que sea consustancial a su biología y por su parte igual con el hombre, ¿no? Que se puede hacer la diferencia, sin duda. Sí hay diferencias anatómicas, por supuesto. Y en ese sentido, claro que el psicoanálisis empieza en esa sociedad victoriana hablando de lo que sería en términos del propio Freud el símbolo de los símbolos, el falo. Y de ahí que yo haya escuchado muchas críticas a Freud, por ejemplo, que si es misógino, que si bla, bla, bla. Y sí, también se le puede poner ahí. Si uno explora la producción freudiana, claro que uno puede llegar a concluir que es misógino. ¿Cómo se le ocurre hablar del falo, ¿no? ¿Por qué no más el falo? Hubo quien habló de los alumnos de Freud, no de la envidia del pene, como lo expuso Freud, sino de la verdadera envidia de la vagina.
porque esa es la que crea el mundo. Y colocó, sí, le dio un vuelco de 180 grados a esa forma de pensamientos. Pero bueno, en fin, dejo ahí por lo pronto mi intervención. Los que ya me conocen saben que me podría pasar hablando las siguientes 8 horas, pero quiero escuchar tu opinión de todo eso. No sé de todo, escoge tú lo que quieras, pero sí que me permita a mí, y lo digo con toda humildad, ¿no? Me permita a mí repensar el tema de género en el psicoanálisis. Y por eso te doy estas cosas, es para mí, así está armado el asunto, pero seguramente se me escapan muchas cosas y aprovecho tu experiencia y tu formación para que me des pistas de por dónde pensarlo. Pues mira, Carlos, no es guayabazo, pero yo estaría encantada de seguirte oyendo y creo que sería muy bueno también para el público. Pero como esto es un diálogo, pues bueno, voy a decir algunas cosas, ¿no? Primero que nada, me parece importantísimo y me encantaría que esto se pudiese divulgar en públicos más amplios, su perspectiva, porque creo que la crítica feminista al psicoanálisis se incurre en un problema, se generaliza y no se conocen perspectivas como la tuya. Con una perspectiva como la tuya es obvio que las personas que trabajamos desde el género podríamos dialogar estupendamente. Entonces, como centrarnos en una teoría que nosotras mismas como modificamos, establecemos en el pasado y descontextualizamos a sus autores como si las personas no estuviésemos situadas, genera una serie de críticas que para mí no tienen mucho sentido, salvo para decir, hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Entonces, esta idea de todo, ¿no? Nuestro conocer, en dos sentidos, que este conocimiento es situado, es parte de la teoría de género fundamental. Entonces, yo creo que a los autores, a las autoras también hay que situarlos y entonces considerar sus aportaciones de acuerdo a la época en que vivieron y los elementos con los que contaban. Afortunadamente, esto está cambiando. Ahora, diré que por lo que yo he podido observar, son muchísimos años en donde la desigualdad de género ni siquiera se veía como desigualdad, porque eran procesos que se veían como naturales, como la noche y el día. Entonces, cuando uno dice esto es natural y no es modificable, no lo cuestiona. Y la sociedad misma, hay sí hombres y mujeres en distintas situaciones, porque esto es muy importante decirlo. Cuando se dice la mujer reproduce el sistema patriarcal, es como si ella pudiese transformarlo, como si no existieran elementos de poder real, desde lo más micro hasta lo más macro, y se le juzga, porque entonces se educa macho. Hay ese tipo de afirmaciones absurdas, porque no estamos situando a la mujer concreta en su realidad concreta, que hace que su supuesto poder esté bastante cuestionado, ¿no? En este sentido, el tema del poder es crucial, tanto en la sociología como lo es también en el género. Y hay un ejercicio de poder diferenciado que ha provocado que diferencias que existen y está perfecto o no que existan, diferencias de carácter biológico, devengan en desigualdad. Ese es el problema. El problema no es lo diferente. Y en este momento de la historia de las ciencias sociales, bueno, al menos con lo que yo coincido, la pluralidad, la diversidad, el pensamiento que no sea único, distintas perspectivas, es lo que da riqueza. Pero durante mucho tiempo, lo que daba certeza a la sociedad era este mundo que tú definiste muy bien, que es dicotómico. Las colegas psicoanalistas argentinas ponen mucho el énfasis en esto. Cuando uno no ve el mundo, la vida, el pensamiento como proceso, sino como cosas que están estáticas y que son dicotómicas, generalmente te estás equivocando muchísimo. Y el problema es que hemos sido educadas y educados en pensamientos dicotómicos, donde lo único que nos da certeza son estas diferenciaciones clasificatorias que para mi gusto generan primero una pérdida impresionante de talentos
que eso pasa con la desigualdad de género, pero también básicamente una profunda infelicidad en todos los géneros, cualquiera que este sea, ¿no? Entonces, a mí me gusta y me ha sido muy útil contextualizar los estudios que hago de género en contextos específicos, asumir el género como un eje de la desigualdad social, junto con la etnia, junto con la clase social, e intentar lo que ahora se llama, pero que ha existido hace mucho, la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos elementos están vinculados, pero no solo están vinculados, sino que se potencian. Un ejemplo clásico de esto es pensar, si tú eres mujer, pero a la vez eres negra y a la vez eres pobre, tu situación en el mundo es muy distinto que si eres una mujer de las 10 familias que son dueñas de México. Es distinto. Y si eres blanca, ¿no? Entonces, esto no quiere decir, y esto es fundamental, que uno vuelva, como se ha hecho muchas décadas en la sociología, en las ciencias sociales en general, en la economía. Volver a poner el problema de género como ahí lo vemos después. Lo importante es la clase. Primero acabemos el sistema económico, porque sin eso no avanzamos en género. Luego supuestamente se cambia el sistema y las mujeres siguen subordinadas. O no se prioriza esto. Esto es una gran discusión del feminismo, ¿no? Entonces, creo que un consenso actual, hay varios, ¿no? Que yo creo que implican avance. Uno de ellos es, el género es un eje de la desigualdad social igual de importante que los otros y hay que tomarlo en cuenta con el mismo énfasis, no dejarlo para después. Si yo pretendo el cambio social, tengo que incorporar el disminuir y si puedo abatir la desigualdad entre los géneros. Por muchísimas razones. Y creo que para que esto pueda lograrse, que es otra certeza que yo tengo que me resulta un avance, es que los estudios de las ciencias sociales han dejado de sentir, como muchas otras disciplinas, que tenemos la verdad y que con nuestra perspectiva y nuestra metodología, solitos y solitas, vamos a lograr hacernos preguntas pertinentes y darnos respuestas pertinentes. En ese sentido, retomo lo que decías, yo soy una convencida total de la multidisciplina. Y me parece que un diálogo entre disciplinas requiere una apertura de pensamiento, que es otra cosa que nuestra sociedad no posibilita y tampoco impulsa. O sea, yo creo que eso está estudiado desde muchas áreas. El hecho de que las personas deberíamos de tener un pensamiento más complejo, pero por razones también de poder, se nos va poniendo en estancos y no podemos conocer de otra cosa. Y lo único valioso es eso, en lo que somos expertas o expertos. Y nos negamos a un diálogo multidisciplinario, porque siempre queremos tener la razón. Es decir, nuestro objetivo último ya no es la comprensión del mundo o el cambio social, sino tener la razón. Posicionar nuestra disciplina y decir, es desde mi perspectiva donde el mundo es comprendido y si quiero cambiado, muchas personas tampoco piensan como objetivo el cambio, ¿no? Yo creo que este es otro elemento de la perspectiva de género, que no sé cómo está en el psicoanálisis, que es la idea del reconocimiento de un mundo desigual que no funciona bien ni para los hombres ni para las mujeres y que debe ser transformado. Es decir, aún en la esfera muy academicista, muy de la ciencia, creo que la profunda motivación para las personas que estamos en estos temas es que ese mundo debe ser transformado y posicionarte como un agente de cambio desde tu pequeño mundo o tu gran mundo, depende de cada quien, el mío es pequeño, pero digamos, lo que se puede hacer en términos de formación, no información, sino poder compartir con los y las alumnas tu experiencia y lograr un pensamiento más complejo. Yo siempre les digo, miren, más que respuestas, busquemos las preguntas, porque si no somos capaces de preguntarnos cosas distintas, sí estamos estancados y estancadas. Entonces, el propio feminismo, sabrán ustedes, tiene muchas olas y entre ellas hay mucho pleito.
y son perspectivas también de carácter ideológico, donde entran otro tipo de factores, ¿no? Y eso también ha generado que el feminismo sea desde el mundo social fuera de estos grupos muy criticado. En parte porque no se ha logrado transmitir, desde mi perspectiva, aquello por lo que luchamos. Muchas veces aparecemos como sectarias y eso hay que remediar. Y las jóvenes feministas están llamando a eso, ¿no? Digamos, decías, la pandemia ha cambiado muchas cosas, muchísimas, ha visibilizado, que es parte del objetivo de la perspectiva de género, visibilizar la desigualdad. Ese es un objetivo. Esto no es natural, es histórico, es cultural, por tanto es transformable. Y no es una hipótesis, es una realidad. La realidad de la mujer mexicana es muy distinta que hace 50 años. Y en muchos aspectos son cambios muy favorables, en otros no. Hay cosas que revisar, pero no ha dependido del feminismo. Eso también es importante. No es voluntarista, o sea, es parte de una estructura, de una cultura. Se puede avanzar mucho en sectores sociales de la Ciudad de México con alta escolaridad, es difícil hacerlo en ciertos sectores del campo, pero tampoco podemos generalizar esa idea. Y un ejemplo clarísimo es el zapatismo. El zapatismo nos da clase a las feministas de lo que es la acción de cambio social en grupos, muchas comillas, atrasados, muy comillas, premodernos, y bueno, sacan un decálogo feminista de primer nivel al mismo tiempo que luchan por acabar con el capitalismo. No es hay después, es las compañeras zapatistas tienen el mismo lugar que los compañeros zapatistas. Y aquí está el decálogo. Y vamos a actuar. No solamente vamos a postular. Es decir, que también esa idea estereotipada de que el campo es atrasado, la ciudad es avanzada, es muy complicado de sostener. También el hecho de que por ser jóvenes es revolucionario y las personas mayores no pueden serlo. Eso en mi investigación he demostrado que no es verdad. Depende de muchísimos factores. Tu historia de vida, tu subjetividad, y ahí voy al otro punto en el que quiero poner énfasis. Hemos aprendido en esto de la multidisciplina que el sujeto social tiene que ser comprendido en muchas dimensiones. Y una parte central es la que estudia el psicoanálisis. Para mi gusto, un estudio que no tome en cuenta esto está equivocándose. No va a poder dar la comprensión de los sujetos sociales. Que para mí, pues todos somos sociales, ¿verdad? Y somos construidos socialmente. Aunque hay elementos que los psicoanalistas y las psicoanalistas estudian, que están en otras esferas del conocimiento y que son cruciales, porque hemos aprendido que puede haber muchos cambios objetivos, pero si no hay un cambio en las mentalidades, en nuestra manera de percibir la vida, incluso en lo que nosotros sentimos, tener derecho o no tener derecho, aquello que consideramos puede ser cuestionado, ¿no? O sea, mucho tiempo, y en México prevalece lamentablemente, a diferencia de Argentina, todavía la idea de que analizarse es estar enfermísimo, ¿no? Las personas que van con un psicólogo, con un analista, es que están enfermos. Y ahí entra lo de la masculinidad, que dejamos un poco de lado, pero sí está comprobado que son los hombres los que menos recurren. Ellos son infalibles, no necesitan nada, su único sentimiento expresar es el enojo, y luego nos sorprendemos de la violencia y el feminicidio, ¿no? O sea, es una construcción social del género, donde se nos estereotipa, se nos dan mandatos, se nos permiten unas cosas, no otras. Y entonces es de verdad castrar vocaciones, castrar potencialidades, y tenemos que trabajar con los sujetos desde todos los ámbitos. En ese sentido, yo creo que el diálogo con el psicoanálisis desde la sociología y el género es algo muy, muy importante. Y también no es una hipótesis, creo que es muy importante. La aportación que ustedes han hecho en los libros, en los que participan también antropólogos, economistas, etcétera, le dan a la visión de los problemas una riqueza
que no tendrían si nos centráramos solo en aspectos de la sociología. De eso yo estoy totalmente convencida, Carlos. Bueno, hasta ahí mi reacción. Mira, sí, no, me parece estupendo. Hablaste de algo que considero muy importante. Es decir, efectivamente, esto es un cambio en la forma de ver el mundo. Pero es un cambio que, por ejemplo, el otro día veía yo en redes sociales un supuesto examen a un estudiante de escuela primaria y le preguntaban, ¿cuál crees tú que sea el aporte más de Darwin con la clasificación de las especies? Y la respuesta era el racismo. Me pareció genial. Dije, es que justo en esas clasificaciones, esta tendencia, por eso me refería yo al pensamiento, cómo pensar las cosas, porque esto implica cargar con toda una historia en la que mucho tiene que ver la educación. Sí, la educación como se está llevando a cabo en esta racionalidad, digamos que históricamente atribuida a los varones, ¿no? Ellos son racionales, no estoy hablando sin género. Los varones son racionales y las mujeres son hormonales, ¿no? Esta, nuevamente, la dicotomía. Y por otro lado, de lo que yo veo en redes, afortunadamente no es lo único que veo, pero de vez en cuando hay cosas que sí llaman la atención. Decía, la ciencia ha demostrado que la intuición de las mujeres es mucho mejor que los cálculos de los hombres. Eso que parecería en principio una reivindicación, la verdad es que a mí me molestó. Y bueno, ¿y por qué siguen insistiendo en los propios reportes de la pandemia, no? Tantos contagios de mujeres y tantos contagios de hombres, ¿qué más da? Si sean de hombres o de mujeres. A lo mejor tiene algún sentido útil que yo no alcanzo a captar, pero desde hace muchos años sabemos que las mujeres son más longevas que los hombres. Bueno, sí, ¿y eso qué quiere decir? ¿Nos debemos de inyectar hormonas femeninas o para durar más? O no acabo yo de entender a estas alturas. Por eso te confesaba desde el principio, yo no me daba cuenta de esas cosas. Sí las registraba, pero las registraba como diciendo, bueno, son locuras, ¿no? Hoy ya tienen para mí, por supuesto, otra perspectiva. Y me refería yo a esta forma de pensar el mundo, de vivir en el mundo, con ese compromiso que implica, en efecto, ir ya a los ejes, a los núcleos, alrededor de los cuales se construye toda esta situación, dicho de esta manera, de poder, que termina favoreciendo a un género o a otro. Hay algo que a mí me llama, por ejemplo, mucho la atención de lo moderno, del capitalismo moderno. Esto me lo va a escuchar Marco, ya lo discutiré con él. De ese capitalismo que se apropia de cualquier cosa y la convierte en una mercancía con una facilidad verdaderamente increíble. Y entre ellos va justo lo que el psicoanálisis en su principio, en su espíritu, por llamarlo de alguna manera, tenía como reivindicación y que yo enuncié hace un momento como lo de cada uno. Aquí no se vale hacer clasificaciones. Hablo a nombre del psicoanálisis, pero reitero, es mi lectura de lo que es el psicoanálisis, sobre todo en la clínica. La teoría, la verdad es que la puedo hacer a un lado, me ha servido, por supuesto, pero la puedo hacer a un lado. En la clínica lo que yo escucho es una persona, no una neurosis, por ejemplo.
Ah, pero quedamos por entendido que es neurosis. Pues yo no, yo escucho a una persona, no escucho ni a una neurosis, ni a un perverso, no, escucho una persona que está sufriendo por algo. Y este sufrimiento, esta angustia, exige para esa persona un reacomodo que le permita no vivir sin angustia, porque eso sería una desgracia. Necesitamos una cuota de angustia para ser creativos, ¿sí? Salir de esos hoyos o de esos baches, ¿no? Pero creativamente. Es decir, que el pensamiento que yo propondría, no como programa, es un pensamiento que tiene que estar permanentemente en cambio con el horizonte de un proyecto, que en este caso sería el proyecto de la equidad, el proyecto el replanteamiento de la forma de pensarlo como para llegar a la equidad, ¿no? Esos son horizontes. Muchos obstáculos veo yo en esas cosas, ¿no? Y el tema de la enseñanza, por ejemplo, en otro meme decían, una niña que les llegaba feliz de la escuela a su mamá porque le habían enseñado en lógica que todos los hombres son mortales. Y ella llegó feliz con su mamá y le dijo, mamá, qué bueno que tú no te vas a morir. Nada más se van a morir los hombres. Y digo, sí, es que la forma de enseñar, claro, la madre le da una explicación, le dice, no, es que en los hombres están incluidas las mujeres, pero en las mujeres no están incluidos los hombres. Es ese poder sutil que se va instalando hasta en las formas del lenguaje, este lenguaje al que han acudido muchísimo los movimientos feministas, ¿no? De no referirse a un género en particular y tener que nombrar todos, que yo digo, bueno, esa es una batalla en la que verdaderamente ya estamos viendo resultados, no en el lenguaje, sino en la inclusión de la mujer, en la consideración de la mujer en cargos de poder. El problema está en que yo no le atribuyo, el problema para mí, yo no le atribuyo el cargo, cuando dicen es que la cuota de género, me parece importante y creo que sin duda hay que hacerlo, ¿sí? Pero evidentemente también es, digamos, en el horizonte, decir, no nos tendría que importar el género en el horizonte, ¿eh? Ahora sí que es importantísimo, pero en el horizonte nos tendría que importar, bueno, cuáles son las aportaciones que puede hacer tal persona. Me olvido de si es hombre o es mujer, o femenino, masculino, que por cierto hay otro chiste también de un tipo que va al baño y ve H y M, es un varón, y decide meterse al M. Y entonces lo reclaman, lo van a sacar. Y dice, bueno, ¿por qué? Si este es de hembras, si este es de machos, yo voy al de machos. A eso se presta el lenguaje. Y ese lenguaje, finalmente, las sutilezas del lenguaje, no solamente tiene que ir o tiene que ver con un lenguaje de género, sino con toda una forma de pensar. Yo quiero poner el énfasis en eso, aprovechando que tú también lo hiciste, ¿no? De pensar las cosas en sus implicaciones, es decir, que eso es mucho el trabajo del psicoanálisis, como tú bien sabes. No lo que se dice, sino el cómo se dice. Y en el cómo se dice, se puede hacer como una especie de inventario, decir, bueno, si lo dijimos así, pero ¿qué dejamos afuera? ¿Qué se quedó fuera de eso que dijimos, no? No es lo mismo decir estoy muy nervioso que estoy muy angustiado. Y cuando se dice una cosa, se dejan fuera otras muchas cosas. Pero se elige una forma de decir, no de manera consciente,
que eso es parte de lo importante, diría yo, el trabajo analítico, sino se elige una forma de decirlo porque tiene unas implicaciones de algo que no se quiere decir, ¿sí? Es que si yo digo angustia, lo estoy hablando como si fuera algo consciente, entonces me van a dar un ansiolítico. Mejor nomás digo que estoy nervioso. Eso no entró digamos, esa reflexión no entró en la palabra. ¿Sí? Elige una palabra sin darse cuenta de qué es lo que la está provocando. ¿Cuál es su experiencia con respecto a una u otra palabra como para elegirla en el despliegue de todo lo que nos viene a decir? Pero eso implica una forma de pensamiento en el cual la racionalidad como lógica única, yo sé que la racionalidad tiene muchas lógicas y de eso en mucho culpo yo a este ensalzamiento de la razón científica, como si tuviera, como decías tú hace un rato, toda la verdad agarrada de los pelos. No, son puras probabilidades. Quien sabe un poco de ciencia sabe que eso es probabilidad. Y convertir la probabilidad en verdad y además producida, una verdad producida por una razón en específico, pues nos ha llevado a tantos problemas que hemos tenido también en la pandemia con eso, ¿no? Es que no está comprobado científicamente, chala. Y dan ganas de evocar a los propios científicos que dijeron eso de que la intuición de las mujeres es más precisa que los cálculos de los hombres. Bueno, llamemos a una mujer entonces, ¿no? Si no está comprobado científicamente, llamemos a una mujer que su propia intuición nos dé más líneas. Pero bueno, parte de las aportaciones también de Freud es el reconocimiento de que estas partes llamadas femeninas y masculinas con sus respectivas atribuciones viven en todo mundo. No es algo propio del género biológico, ¿sí? Claro que la forma de llegar ahí tuvo que hacer alusión a lo femenino igual mujer. Sería entonces cuestión de no quedarse solamente, lo subrayo, en el lenguaje de género, sino de replantear conceptualmente eso. Y por qué no decir, lo cual, digamos, muchos hombres no tendrían empacho, en decir, yo soy poeta. Y eso cabe para las mujeres, para los hombres, para los niños, para las niñas, para lo que quieran. Sí, esta lógica de la clasificación que hace que nos podamos parecer, digo, seamos muy diferentes de los insectos, pero al mismo tiempo somos muy semejantes porque compartimos el 91% de los genes con perdón por el francés, una pinche mosca. Entonces, los humanos somos muy parecidos a los insectos genéticamente. Bueno, ¿dónde se pone el énfasis? ¿Y por qué se pone ese énfasis? Que es muy equivalente a lo que te estoy diciendo de por qué se elige una palabra. Y hay toda una forma de pensar atrás de eso que no está expuesta y no está, a mi juicio, suficientemente denunciada. Hoy escucho en los movimientos, te lo digo con todo desparpajo, a pesar de mi enciclopédica ignorancia. Veo a las mujeres reivindicando sus lugares en los puestos de trabajo porque están capacitadas, lo voy a decir así, a la manera del macho. Tienen sentido de autoridad, tienen sentido de control, tienen lógica de pensamiento, son y digo, a ver, eso es. Ahí es donde están atrapados los movimientos feministas. Leía yo en un artículo, no me acuerdo si era de Alejandra Pizarnik o de la Clarice Lispector, de alguna de estas grandes pensadoras maravillosas, poéticas además, a mí me encanta eso, que llamaban
a no debatir entre feminismo y género. Yo no sabía que ahí había un debate. Digo, ¿pero qué pueden estar reivindicando? Pues el género, por supuesto que incluye al feminismo, ¿no? En mi lógica, ¿eh? En mi razón. Sí. Obviamente sin haber profundizado ni tener la posibilidad. Es decir, yo no soy mujer, nunca he vivido como mujer. Pero en ese sentido se pueden también cometer otro tipo de excesos. El otro día una nota que daba un par de actores de Hollywood que tenían un hijo que de repente les dijo que él quería ser mujer. Y los padres felices, claro, cómo no, y vamos a hacer todo lo posible por apoyar un niño de 10 años. La verdad yo pienso eso desde el psicoanálisis y digo, a ver, momento. No puede jugarse con las fantasías de un niño y decir, sí, vamos a apoyar esto. ¿Y qué pasa si después se arrepiente? ¿Qué pasa si la fantasía es otra? ¿A qué está respondiendo esa fantasía? Y lo mismo le diría yo a los médicos que son muy dispuestos a resolver lo que ellos llaman su problema, y qué bueno que lo puedan resolver. Algunas veces los dije en una conferencia en el Hospital Ángeles del Pedregal, a los médicos les dije, no les cuesta ningún trabajo. Estaba diciendo uno que la forma de adelgazar, una de las formas más eficientes era operar el estómago y hacerlo más chiquito. Y a mí se me enchinó el cuero, francamente, dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Qué intervención tan brutal de una razón que solamente busca efectos prácticos? Y sí, claro que va a adelgazar. Por supuesto que va a adelgazar. Se va a llenar con 2 galletitas, ya la hizo, ¿no? Yo les decía en aquella ocasión, no les cuesta ningún trabajo decir, bueno, pero antes de hacer eso, ¿por qué no se va usted a un análisis? Análisis, terapia, no quiero hacer distingos ahí. ¿Por qué no repiensa usted esto? Bueno, lo mismo me pasa con este niño, que decide ser mujer y en un despliegue ostentoso, por supuesto, mediático, porque se trataba de 2 actores. Sí, nosotros somos muy plurales de pensamiento, muy abierto, y le vamos a dar todo el apoyo que necesita. Yo, qué horror. Ni siquiera lo quieren pasar por el más mínimo cernidero de una reflexión de por qué quiere hacer eso. Es como, no sé, a lo mejor estoy pensando con la educación que yo tuve. No se pueden cumplir todos los caprichos nomás porque sí, porque van cargados de otras cosas, van cargados de fantasías. Y con eso no se puede jugar ya, porque no es más que una fantasía circunstanciada, coyuntural, de las formas particulares en que se han jugado los vínculos, que ni hace falta ponerlos de hombre y mujer. Bueno, ¿qué tal si luego a lo mejor después de operado decide ser lesbiana? Y bueno, ahí compensando ahí un poco, yo no sé, hay un infinito de posibilidades y por eso pongo en el centro la sexualidad. La sexualidad es la de cada uno, pero no a los 10 años, por favor. No en los momentos en que justamente se está construyendo un sujeto con su propia subjetividad, a no ser que aquí, que es lo que yo leo, es una subjetividad alienada ya al discurso de que hay que ser abiertos. No importa el pensamiento, no importan las fantasías, no importan las reflexiones, no importa nada. Y eso me escandaliza, te lo digo con toda franqueza y te lo pongo como tema. Voy a reaccionar a lo que estás diciendo. Yo no sabía mucho de transgénero, la verdad, pero últimamente por razones de que mis alumnas estudian el tema y de que justamente en Argentina ha sido un tema importantísimo, que se ha legislado al respecto y han participado muchos psicoanalistas,
yo te diría nuevamente, aquí hay que hacer alusión a la diversidad, porque hay muchos casos en los cuales desde muy pequeño la persona, es que hay que diferenciar según he aprendido con mis alumnos. Una cosa es tu sexualidad en términos de me gustan hombres o mujeres, independiente del cuerpo que tengas. Y otra cosa distinta es tu identidad como persona hombre o mujer. Las personas transgénero, independientemente de con quién practican su sexualidad, su sensación, su convicción es que están en un cuerpo equivocado. Es decir, yo Lucero me miro al espejo y digo, ¿por qué tengo este cuerpo? Si yo soy hombre. Yo ya conozco casos en México, no de chiquitos de 10 años, mayores, pero sí de 15, 16, cuyos padres académicos los están acompañando en distintos procesos, ¿eh? Porque hay transgéneros que quieren cambiarse el cuerpo y entonces lo hacen vía operaciones, vía consumo de hormonas. Hay otros que no, simplemente quieren ser tratados conforme a la identidad que ellos definieron. Y hemos avanzado en México, te digo, es una discusión de larga data y muy profunda, al punto de que ya se legisló. Y esto ha ayudado mucho a los transgéneros. Sea que se ocupen de cambiar su cuerpo o no, el cuerpo puede quedar igual. Pero su identidad, digamos, yo Lucero, mañana soy Mario. Y voy al registro civil y el registro civil dice que soy Mario. Y eso a mí me da una certeza en el mundo, porque yo siento que soy un hombre, aunque tengo un cuerpo de mujer. Entonces, puede haber casos en que sí se trate de algo de fantasía temporal, no lo sé, pero sí sé que hay muchos casos, muchos, tanto en México como en Argentina, de personas que consistentemente a través de los años insisten en que la naturaleza se equivocó al darles un cuerpo que no corresponde a lo que ellos y ellas sienten ser. Y en ese sentido, también en Europa, ¿no? Hay una tendencia a hacer caso de esto, que la persona dice pensar y sentir. Eso no quita que tú no puedas decirle a la persona, si tú quieres, vamos a un proceso de análisis, vamos a ver de fondo qué sientes, cuál es la motivación de todo esto. Pero nunca como una patología, nunca como se hacía antes con los homosexuales, de te voy a llevar para que te compongan. No, tú no estás mal. Simplemente esto sucede. Y sucede más de lo que uno cree, según he podido yo aprender con los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa que quería mencionar. La otra es en relación al lenguaje inclusivo. Se discute todo el tiempo. Y a mí me parece interesantísimo, porque nosotras hace 20, 25 años lo discutimos en comités de la UNAM y las propias mujeres de la UNAM se burlaban. Ahora, después de movimientos de chavas que han detenido por hostigamiento del que han sido víctimas facultades enteras meses, la autoridad ahora está muy abierta a discutir temas de género y dicen que ya resolvieron todo y están cambiando legislaciones, ¿no? Y ahora el lenguaje inclusivo de género ya se puede hacer hasta en las publicaciones. Esto se puede discutir con la Academia de la Lengua Española, como quieras. Decir es un problema el español, lo que sea, pero visibilizamos un proceso. Y eso es lo importante. No es lo mismo hombre que ser humano, perdón, pero no lo es. Como no es lo mismo mujer que ser humano. Entonces, hagámoslo igualito. Y no para todo hay que decir todas y todos. Puedes decir ser humano y resolvimos. Entonces no pasaría lo que nos platicaste. Y creo, estoy convencida, porque me lo han convencido también mis alumnas, de que como nombras las cosas sí es importante, no es intrascendente. Y entonces digo, qué problema para la sociedad, qué complicado tener que aprender o reaprender, aprender de otra manera. Pero el hecho de que a los niños y las niñas ya se les esté enseñando esto desde chiquitos y chiquitas, me parece que es muy importante, porque nombramos un mundo que es diverso y no estamos incluidas en el mundo masculino. Y eso es importante. El otro tema, el de las cuotas. Per se, eso no lo resuelve. Yo siempre digo, el poder tiene su lógica. Y mientras no deconstruyamos el poder, como dice el zapatismo, y aprendamos a mandar obedeciendo, y aprendamos
a no agandallarme porque tengo un puesto de poder. De nada sirve si es hombre o mujer, eso es verdad. Pero, y también por mis alumnos, pongo los ejemplos. ¿Cómo se logró legislar que las mujeres podemos ser víctimas? Que había legislador. Híjole, está cortado, no alcanzo. Las mujeres lograron legislar. Ajá. Es que está inestable. A ver si ya. Sí, ahorita sí, pero llegó un momento en que te quedaste congelada la imagen y la voz. ¿Ya volvió? Por lo menos, sí, ya volvió. Ok. Te digo que hay temas que gracias a la presencia de mujeres en las legislaturas se están discutiendo. No sé si ustedes saben, pero hasta hace muy poco tiempo, solo las mujeres podíamos hacer uso de las guarderías públicas. No lo podía hacer el padre. No podía inscribir al niño, salvo que fuera viudo o divorciado y tuviera la custodia de los niños. Eso se legisló distinto gracias a la participación de las mujeres en la legislatura, porque ahí ellas discuten un tema crucial ahorita del género, es los cuidados y quién ejerce el cuidado. O sea, hay una convicción de que ya basta que seamos las mujeres a las que nos toca cuidar de todos, desde el niño hasta el anciano, pasando por lo que se atraviese, cualquier enfermo, el perrito, todo nos toca, más el trabajo fuera del hogar, ¿no? Entonces, hay una convicción desde la perspectiva de género de que avanzamos en nuestra incursión en la esfera pública, pero no en el reparto de tareas en lo doméstico, y en el cuidado. Y este tema de cuidados lo están impulsando en la legislatura mujeres, porque lógicamente se vio ahora en la pandemia. ¿Qué le pasó a las mujeres? Duplicaron, triplicaron su trabajo y no tenían una esfera. Una habitación. Híjole, no escucho, no sé si los demás pueden escuchar, pero... No, nosotras tampoco. Mala calidad de sonido, ¿eh? Sí. Y ahorita se está pausando mucho. Sí. Se está pausando. Es el internet, creo que el horario no ayuda mucho. ¿Ya me escuchan? Sí. Un poco, sí, mejor. A ver, espérame porque se está reiniciando. Ahorita que me permita regresar. Sí. O si puedes conectarte desde tu celular, sería mucho mejor. No te vayas, Lucero. Ya se fue. Me parece. Hola. ¿Ya me ven? ¿Ya me oyen? Te oímos. Ahí estás. Ya estás. Ya regresé. Bueno, les decía que sí, mientras no se incorpore la perspectiva de género en hombres y mujeres que ejerzan el poder, pues las cosas no van a cambiar de fondo. No basta con tener cuerpo femenino o masculino, ese no es el tema. Pero el hecho de que haya muchísimas legisladoras sí está posibilitando el impulso de leyes que no se hubiesen impulsado sin su presencia. Eso también es una realidad. Y en términos de la pandemia y por qué clasifican cuántos hombres mueren y esto, fíjense algo interesante. En un seminario que organicé en el CRIM sobre pandemia y masculinidad, un profesor nos dio los datos de Europa de que los hombres se mueren más porque biológicamente ustedes son mucho más susceptibles a los coronavirus en general. Y es una cuestión genética. No es solamente respecto al coronavirus, sino a todos los demás. Y por otro lado, sí se puede estudiar salud, enfermedad y causas de muchas cosas desde el género. Hoy comentábamos, por ejemplo, no es casual que el 95% de las cárceles estén ocupadas por hombres y que se asesinen más entre ellos que el feminicidio, pero se asesinan entre los hombres. Eso no puede ser un gen o la testosterona, es una construcción social de la violencia, de ejercicio de poder y también por construcción social de género. Hay autores que hablan de que la masculinidad es un factor de riesgo para ustedes y para los demás, para quien tienen alrededor.
porque el cumplir esos mandatos es muy perjudicial en muchos aspectos de la vida. Por eso también hay todo un discurso de que los hombres pueden ganar mucho si se logra construir más equidad entre los géneros. No solo en ese tema, por ejemplo, en el hecho de no ser los proveedores únicos o principales, en un reparto de tareas más equilibrado, más equitativo, en el derecho a la afectividad, a la cercanía con los hijos, ¿no? Porque muchas veces no pueden ejercer ese derecho, porque además en un trabajo tan precarizado y con este mandato de tener que proveer, pues no tienen ni 5 minutos para sus hijos, ¿no? Y no necesariamente, ustedes lo sabrán, todos los hombres son distantes afectivamente, no es así. Como tampoco todas las mujeres somos buenas para criar niños, hay mujeres que no lo son. Entonces, eso también tendría que ser más vocacional, más de la decisión propia o de pareja, ¿no? Y no con una división de géneros. Eso también lo estudiamos en este tipo de trabajos. Sí, yo te ponía este ejemplo en particular del niño, justo poniendo énfasis en lo que quiero insistir, en que hay todo un pensamiento en la forma de ver el mundo que da opciones de cambiar la biología. Eso digo, cada quien es libre de cambiar lo que sea, haciéndose cargo, por supuesto, de las consecuencias. Hace poco comentábamos con Olga y Yolanda de casos que son extremos, de cambios de biología, de gente de repente que o se quiere cortar las piernas porque le da la gana de cortar las piernas, o quiere hacerse un injerto de pene de burro, no sé, o de lengua de leones, cosas así. No lo digo por hombre y mujer, lo digo justamente porque es una edad en la que se está apenas apropiando de un cuerpo. Y en ese apenas, el que tome, digo, claro que hay identificación. Yo me acuerdo que me ponía a andar en los zapatos de mi mamá, y creo que eso es relativamente común, inclusive a usar algún vestido de mi mamá cuando yo era niño, ¿no? Y era, sí, causaba risa, bla, bla, bla. Obviamente en aquel entonces no pensaba yo en si quería ser mujer. No, en esos momentos era mujer. Era mi mamá. Era la forma de hacer presente a mi mamá. ¿Sí me explico? Pero de ahí allá, digamos, lo quiero poner en estos términos, aprovechar los éxitos de la tecnología para hacer un cambio, es poner en riesgo la vida en primera instancia, ¿no? Porque muchas de esas cosas han salido bastante mal. Hacer intervenir en mi cuerpo, hacer intervenir algo que, si bien es cierto que yo me quiero reconocer de otra manera, hoy diríamos, bueno, ¿por qué nada más entre hombre y mujer? ¿Por qué no podría ser de otro modo? A eso me quiero referir con las fantasías, ¿no? ¿Qué hay en juego en tu fantasía? ¿Por qué no me dices quiero ser transexual simplemente? ¿Por qué mujer? No lo sabes. Un niño de 10 años no lo sabe. Pero el propio pensamiento, ahí voy nuevamente a la referencia hombre-mujer, ¿sí? Lo lleva a aspirar a ser del otro sexo. Si te escuchara ese niño, dígame todos los problemas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, a ver si ahora sí quieres ser mujer. No, estoy caricaturizando, por supuesto, pero me quiero referir a ese tema, que es un tema de cómo me apropio yo de mi cuerpo. ¿Cómo hago de mi cuerpo el hábitat con el que mejor me sienta?
a esas alturas de la vida, yo no puedo saber. Y es Seguramente la edad influye, sí, ¿no? claro, En eso puedo estar de acuerdo. la Pero yo experiencia. conozco dos casos, sí. Vamos ¿Sí? cerrando otros 5 minutos, por favor, porque Perfecto. ya hay comentarios. Ya hay preguntas. Perfecto. Yo te digo que yo conozco dos casos, Carlos. Dos niñas, ¿eh? Una en Suecia, de origen peruano, y otra chica en México. No son tan chiquitas, ha sido un proceso largo, ya están en plena adolescencia, pero están totalmente convencidas de querer ser hombres. Y en los dos casos, el Estado sueco incluso más apoya esto, ¿no? En el caso acá, pues es su mamá la que la está apoyando, pero después de varios años, y yo supongo que fue a terapias y todo esto, entonces yo te digo, yo creo que es diverso, que hay casos en que no está bien y muchos otros en que sí. Y que bueno, es de esas cosas que están sucediendo que sí son muy novedosas, muy complicadas, pero que sí están sucediendo. Por supuesto que están sucediendo y con eso, digamos, cierro ya mi participación. Por eso digo, es el cada uno. La sexualidad es del cada uno. Se diría, es performativa, no es ontológica, no es una categoría que ahí esté y que no, es en el momento de ejercerla donde toma su realidad, claro, por así decirlo. Pero no quiero decir que no haya chicos que desde muy chicos persistan en eso. Sí. Por supuesto, pero me refiero a este ímpetu inmediato de decir, sí, vamos a apoyarte en todo lo que quieras. No, porque está en juego otras cosas. No nomás está en juego la vida biológica en un niño de esa edad. Bueno, si lo está en los adultos, con mayor razón lo está en un niño. Claro. ¿Sí? Y eso tiene que ver justamente con esa referencia permanente a hombre y mujer, que yo entiendo que por supuesto ahora hay que hacer más que nunca las diferencias que hay entre hombre y mujer, por supuesto que sí, pero no quedarnos nada más en la biología, no quedarnos nada más en la anatomía o en el semblante de alguien, no, es otra visión del mundo, yo soy incapaz de verla, y por supuesto que me intriga, por eso por la pregunta de Freud, ¿qué desea la mujer? Pues se lo pregunta a un hombre, bueno, sí, si le preguntas eso a una mujer, te va a dar un montón de respuestas de qué ser. No hay una mujer, Carlos, hay sí. Mujeres, eso. Y no hay una mujer, hay mujeres. Eso es muy lacaniano. Pero igual hay hombres, pero Lacan lo aplica más a la mujer. Porque los hombres tienen un organizador que es el falo, no quiero entrar ahorita en esos terrenos, y entonces el hombre sí es en singular, pero las mujeres son... No, yo creo que también hay hombres en plural. Yo le apuesto a la pluralidad. Yo también creo. Afortunadamente. Porque si no tendría que decirte como mi sobrina chiquita que a los 10 años me dijo, ¿para qué los estudias si no tienen remedio? Y cuando le dije, dale chance, me llevó a una competencia y vi cómo los niños, cuando una niña ganaba, les tiraban la raqueta en la cabeza porque no lo podían soportar. Y me decía, ¿ves? No tienen remedio. Yo decía, ante este empirismo, ¿qué puedo hacer? Bueno, con el tiempo tal vez creas que algunos tienen remedio. Eso es broma, ¿eh? Broma. No, pero vale. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Viña del Señor. Bueno, ¿te parece que damos entrada a las preguntas? Claro. Adelante. Betsabe quiere participar haciendo un comentario. Adelante, Betsabe, pon tu micrófono, ábrelo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Y? Ok. Pues buenas noches a todos. Pues yo quería comentar, ¿no? Bueno, hablaron de cosas muy interesantes, pero me gustaría retomar esto que dicen, sobre el género en respecto a la desigualdad social, ¿no?
Em, yo hace muchos años, y lo voy a platicar así rapidísimo, tuve que hacer una tesis sobre, bueno, fue un tema que yo elegí junto con una compañera, una colega, sobre los asesinatos en Ciudad Juárez. En ese momento empezaban, ¿no? Y se había hecho como un fenómeno muy interesante para estudiar. Em, y bueno, parte de lo que encontramos, ¿no? Fue una investigación cualitativa totalmente, no cuantitativa, ¿no? Parte de lo que encontramos es que lo único en lo que se asemejaban todas estas chicas realmente era que todas eran pobres, ¿no? O sea, no destacaba ninguna mujer o chica que viniera de un contexto social donde hubiera pues ciertos privilegios, ¿no? Entonces, es en lo único que se parecían. Y parte de la hipótesis que habíamos hecho es que era un fenómeno que que estaba tendiendo, ¿no?, a expandirse, ¿no?, por todo el territorio con los años, dado que había una complicidad enorme entre todos, ¿no? La sociedad, el gobierno, el mismo periodismo que tendía un poco siempre a victimizar, ¿no?, a la mujer, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente hoy en día pues sabemos cómo estamos en México, ¿no? Entonces, mi pregunta va en que yo a lo largo de los años, cuando hice esta investigación, que fue por el 99, 2000, hoy estamos en el 2021, y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, se sigue abriendo estos espacios, ¿no? Para ponernos a pensar, ¿no? Los que quieran, ¿no? Sin embargo, creo que el tema sigue quedándose en un tema para pensar de las mujeres. O sea, siento, y en el espacio pues también clínico, ¿no? De la intimidad de un consultorio, seguimos escuchando las mismas tendencias violentas que se juegan precisamente a partir, ¿no?, de un discurso de género que facilita, ¿no?, este tipo de agresiones, ¿no?, y de evaluaciones respecto a la mujer con respecto al hombre, ¿no?, como esta rango de medida, ¿no?, que es más valorativo en respecto a todos los demás, ¿no? Siento que se siguen, ¿no?, dando las mismas consecuencias de este discurso de género, donde, pues como bien lo decía la doctora Lucero, es que pues aquí todos estamos siendo víctimas, ¿no? Sin embargo, no ha habido un cambio, aunque obviamente reconozco que ha habido cosas muy interesantes que se han logrado, ¿no? Pero siento que es muy lento en relación, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo, por lo menos aquí en México, ¿no?, desde todo lo que vivimos. Entonces, yo no sé si el cambio no se ha podido dar porque psíquicamente tenemos un problema, o sea, si psíquicamente, ¿no?, hay algo de origen, ¿no?, constitutivo, que no nos permite, ¿no?, poder, ¿no?, integrarnos en una lógica de relaciones de hombres y mujeres donde no haya esta idea del género con su desigualdad o con su violencia, ¿no? O si en esto más bien, al propiciar un cambio, se va a perder, alguien va a perder en esto, ¿no? Creo que hoy todos estamos perdiendo mucho, pero no sé si socialmente también se pierdan muchas cosas al haber un cambio de este tipo, ¿no? Y lo otro por ahí que me gustaría también retomar es cuando están hablando esto de lo transgénero y bueno, y por qué las feministas de pronto se están peleando un poco con esto. Porque justamente, ¿no? Alguien que, aunque se opere como mujer, ¿no? Si el día de mañana se opera, este, fue criado como bajo este discurso de género. Y bueno, pues tendríamos que pensar, ¿no? Creo que es un tema muy delicado, porque habría que pensar entonces qué va a pasar, ¿no? Si un hombre que dice que es mujer y que se piensa como mujer, y es un feminicida y mata a una mujer, entonces lo van a enjuiciar como feminicida o como una mujer que mata a otra mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que es muy delicado hoy en día y que sí nos compete hablar, porque
porque bueno, pues para allá vamos, ¿no? O sea, es lo que estamos también escuchando en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería yo decir. Gracias, Betsabe. Lucero, ¿me quieres? No se oye, Yolanda. ¿Lucero? ¿Lucero? No, no. Lucero, ¿quieres comentar algo a lo que dijo Betsabe? Con mucho gusto. Mira, Betsabe, este tema de los feminicidios es verdaderamente terrible. Te diría, en esta idea de la interseccionalidad, que de algún modo tocas, el origen social de las chicas asesinadas. Esto es muy importante. Nunca voy a olvidar que en uno de los aniversarios vino Jane Fonda y dijo, ¿saben qué pasa? Si una hija mía desaparece, a los 10 minutos el presidente de Estados Unidos está ocupado del tema y mi hija aparece. Aquí no, son chicas, muchas migrantes, de maquiladoras, que no tienen quien vea por ellas. Si tienen quien vea por ellas, son personas pobres. Aquí tenemos cómo se concatena la desigualdad y la profunda violencia. Y yo no quito que pueda haber cosas en la formación de la gente que haga que los hombres sean así de violentos y hagan lo que hacen. Pero nunca olvidaré un testimonio en uno de los videos de las asesinadas de Juárez, donde le preguntan a un hombre por qué las mataste y dijo porque puedo. Y eso me hace referir a un elemento más de la sociología, que es la falta de un Estado de Derecho donde la ley se aplique y donde se combata la impunidad. En México el 99% de los casos quedan impunes. Por eso sucede eso, porque el hombre puede ser, digamos, en su profundidad igual de violento en otros países del primer mundo, y no hay estos asesinatos, no hay 11 mujeres asesinadas al día. Eso no pasa. Curiosamente pasa en España, pasa en América Latina. Es rarísimo un caso en los países nórdicos, no pasa. Y muchas veces cuando pasan los asesinatos no tienen esta situación generalizada que fue contra las mujeres de las maquiladoras. Estos son fenómenos delincuenciales de otra naturaleza que podemos ver en el caso mexicano, pues en todo, ¿no? En todo, lo que está pasando hoy en Zacatecas, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Guerrero, es terrible en Guanajuato. Y es una falta de aplicación de Estado de Derecho, y yo digo que no hay modo de explicar este fenómeno si no hay una concatenación de poderes económicos, delincuenciales, más del poder político. De otro modo no se explica. Lo de Juárez tenía esto, estaba metido todo mundo, como pasó con el secuestro en Morelos. Personas que fueron secuestradas, pudieron investigar, estaban metidos todos, en todos los niveles, ¿eh? Y es un gran negocio. Entonces, aquí hablamos de industria, hablamos de muchos elementos, no es solamente el odio que puede sentir un hombre cuando su mujer tiene independencia, muchas comillas, económica, porque gana 4,000 pesos en una maquiladora, ¿no? O porque la chica va a tomar cerveza. Entran otros factores. Y bueno, creo que eso está pasando en México, que se combinan muchos factores de Estado de Derecho, de género, de delincuencia organizada, de nuestra relación con Estados Unidos, de que esto es una industria, igual que el tráfico de personas. Es impresionante. Tlaxcala es un estado de tráfico de personas, de niñas. Y bueno, también hay niños, pero básicamente siempre recaen en las mujeres. Y es una industria que deja muchísimo dinero. Entonces, ahí hago el llamado también a incorporar elementos más estructurales de la globalización, del capitalismo salvaje, que genera esto. O sea, es la ganancia, no importa el costo. Y muchos estados involucrados en esto, ¿no? Habiendo personas que quieren combatirlo sin duda, pero estructuralmente estamos, en México en particular, en un problema muy serio, del cual siento que no estamos saliendo, y siento mucho que no estemos saliendo, ¿no? Eso es lo que te podría comentar. Muchas gracias, Lucero. Ahora le toca a Carmen.
Carmen, si puedes abrir tu micrófono, por favor, para que hagas tu participación. Claro. Sí, yo quería participar en torno a lo de los chicos transexuales. Yo estoy en un seminario de feminismo hace bastante tiempo y justo hace poco traíamos esa discusión porque desde una línea es pensar que, bueno, si se abre a lesbianas, también, ¿por qué no?, a trans, hombres que se viven como mujeres. Pero estuvimos trabajando desde diferentes líneas, no solo en la parte de feminista, sino también pensando más en esto, en cada persona, cómo te sientes tú, ¿no? Y ahí, bueno, además yo he tenido 2 pacientes trans, uno que todavía no estamos muy seguros que sea, ni él, si él no está, por lo menos, otro que sí. Y entonces pensando en eso, lo que decía una de las feministas radicales, que le parece que no tenemos por qué incluir al trans dentro del feminismo, ni aunque se sienta mujer, porque en realidad biológicamente es hombre, porque hay 2 elementos básicos que no sería como muy justo. Uno, el deporte, ¿no? El cuerpo del hombre es diferente y tendría cierto privilegio, pero el otro sería en el plano político, justamente lo que estás diciendo, María Lucero, que ahí ya se ha logrado que mujeres trans estén en las cámaras, y entonces ya muy fácilmente se ha dicho que si un niño se siente mujer o una niña se siente hombre, pues ya se le cambia el género y ya, legalmente, es decir, sus papeles y todo. Pero dejan de lado algo que para nosotros los psicoanalistas es básico, ya lo traía Carlos. A ver, ¿cómo? ¿A qué edad? ¿Cuándo un niño puede ya decirse? A lo mejor después, ya que lo acepta, ya que lo trabajamos, sí, puede decir, yo desde niño me sentía así, pero de entrada, a los 8 años un niño no puede saber realmente si no ha vivido, ¿no? Una ventaja que tenemos acá en México es que algunas de las clínicas para hacer los cambios hormonales sí piden que la gente esté en psicoterapia, por lo menos. Yo diría en psicoanálisis mejor, porque es el único espacio donde no vamos a ver generalidades, sino caso por caso. Entonces, bueno, por lo menos hay esa ventaja. Pero si ya de entrada a los 7 años ya le cambiaron papeles, ya todo, ha habido casos que se han arrepentido, ¿no? Y ya tomaron hormonas, bueno, no a los 8 años, pero sí empezando la pubertad, ya les dan hormonas y los cambian, ¿no? Y entonces ahí era lo que pensábamos, bueno, más despacio, no es un problema solo político, es un problema multifactorial. Entonces, no nada más porque en un país se legisle y se diga ya, si el niño se siente niña o la niña se siente niño, pues ya le cambiamos los papeles desde ya, ¿no? En esto también están en juego farmacéuticas, médicos, ¿no? En donde se tiene muchas ganancias, todo esto tiene ganancias, entonces las cosas son más despacito. O sea, yo, por ejemplo, el chico que entró a análisis, por lo primero que me dijo es que yo soy un hombre, no, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. Así empezó, ¿no? Y lo vamos a ver esto, y le estamos trabajando, y tenemos 1 año y medio, hasta ahorita más o menos sigue en la línea, pero nunca ha tenido, ni siquiera ha tenido un novio o una novia, ¿no? Nunca, no ha vivido. Entonces, bueno, que viva un poco, para que ahorita a esta edad, 14 años, ya va a empezar a tomar hormonas, que esté seguro, que se trabajen más cosas. En una de esas es represión, ¿no? O también tiene broncas con el padre, también puede tener broncas con los hombres y por eso quiere ser mujer. No lo sabemos. Si él no lo sabe, pues como todos los psicoanalistas, si el paciente no lo sabe, uno menos, ¿no? Entonces lo tiene que trabajar. Ahora, el que ya de entrada a cierta edad, antes o empezando la adolescencia, se den hormonas,
pues es grave. El otro paciente que tuve, ese sí llegó, un chico más grande de 17 años, y también lo trabajamos, también fue una clínica y le pidieron que por lo menos tuviera 2 años de psicoterapia. También lo trabajamos, se definió y ya, él sí ya, digo, de este paciente hace más tiempo, ya cuando ya terminamos el análisis, él ya estaba en la clínica y ya empezaba sus cambios. Porque además cada gente es distinta. Alguien se puede sentir mujer en un cuerpo de hombre, pero no quiere dejar el pene, no quiere quitarse el pene. ¿Por qué? Porque también le gustan los hombres y le gusta la posición pasiva y activa en la sexualidad. Porque cada caso es diferente, ¿no? Igual que las mujeres no somos todas iguales, ni los hombres tampoco, los transgénero menos, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias. En todo esto que tiene que ver con el género, habría que ver con quién me identifico y quién me gusta, ¿no? Entonces, esas dos líneas en cada gente son distintas, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció, bueno, yo era de las que decía que sí había que aceptarlos, pero empezamos a ver otros videos y otros podcasts y lecturas, y bueno, pues sí, pensamos que hay que pensarlo más, que no es tan fácil que porque desde una Cámara de Diputados o senadores se legisle y ya se cambia el género, también eso favorece, más que a la persona, favorece a las fábricas de medicamentos, ¿no? Entonces sí, como psicoanalista yo sí tendría que decir que esto, y creo que la mayoría de mis colegas estarán de acuerdo, que esto no es de legislar, que esto es multifactorial y que hay que verlo con mucho más cuidado, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Lucero, ¿que tienes algo que comentar al respecto? No, pues en realidad estamos de acuerdo. Yo pienso que es cada caso, que hay edades en donde sería mejor y que el Estado tiene que acompañar la libertad que las personas quieran ejercer. A mí eso de encasillar a las personas no me gusta. Entonces, evidentemente, si es vía una terapia, y antes de tomar otro tipo de decisión se puede hacer. Ahora, el cambio de identidad en el registro civil, siempre y cuando tú no hagas cosas sobre tu cuerpo, pues luego te arrepientes, pues cambiarlo otra vez, no pasa nada. No es que lo tengas que elegir de una vez y para siempre. Y esa es la parte que ha visto el legislativo también en Argentina. Lo otro, pues son situaciones familiares de cada persona. Les digo, yo he ido a seminarios de varios días en Argentina donde se trata el tema y participan muchos psicoanalistas y no hay una decisión única, ¿no? Lo que se dice es, bueno, en niños sería preferible esperar, o sea, no estigmatizar, no reprimir, pero tampoco tomar acciones, esperar que la persona crezca. Si va a una terapia y si es psicoanalítica, mucho mejor. Y bueno, que tomen sus decisiones, pero digamos, tampoco creo que debamos vivirlo como fracasamos porque sí decidió continuar, ¿no? Pues no fracasamos, la persona decidió. Lo importante es que tuvo todos los elementos, esperamos su proceso de maduración y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, la discusión feminista de si los aceptan o no los aceptan es como compañeros míos muy feministas que no pueden ir a una marcha porque las compañeras dicen que no vayan, o a un congreso. Bueno, pues no van, publican en otro lado, si eso es el consenso. Yo la verdad, como lo que postulo es una sociedad más igualitaria, una sociedad que pueda combatir desigualdades. Como decía Carlos, una sociedad ideal donde el género ya no prevalezca, sino que sean otros factores de talentos, de capacidades, de vocaciones. A mí esas cuestiones sectarias no me gustan, a mí particularmente, pero obviamente eso se decide por consenso en los distintos grupos feministas, porque también es importante. No hay un feminismo, hay mucho. Y incluso generacionalmente hay discusiones importantísimas. Entonces, esa diversidad también creo que genera riqueza. Cuando genera rispideces y rupturas, creo que no ayuda, porque el tamaño del enemigo del androcentrismo capitalocéntrico es tan espantoso que ojalá nos pusiésemos de acuerdo.
entre todas y todos, pero bueno, eso es un proceso histórico, ¿no? Eso Sí, es claro. lo que podría decir. Sí, sí, claro, desde luego. Ujú. De acuerdo. También Hermi tiene una participación. Si puedes abrir tu micrófono, Hermi, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues agradecerles y qué gusto poder escuchar a dos personas que admiro muchísimo. Y esto me conecta en el sentido de que feminismo y psicoanálisis yo nunca los he visto como separado. De hecho, al momento me sigo cuestionando que en mi biografía se creó primero, ¿no? Desde donde yo comienzo a estar en un tema o en otro. Y es algo que he compartido en diferentes espacios de reflexión desde feminismo y también desde psicoanálisis. En ese sentido que me parece que ambas formas de pensamiento siempre están en movimiento, que se cuestionan los mandatos, se cuestionan las transmisiones, se cuestionan los silencios familiares o esos secretos que callan. Y cuando escucho de repente, sí, a compañeras feministas, ¿no? Es que sí, Freud es como súper machista o algo así. Allí sí comento, ¿no? Pero fue de los primeros en escuchar a través de las histerias, a través del cuerpo, a través de diferentes síntomas, lo que justo una sociedad pretendía callar con todos estos sepultamientos de ideas, de creación, de cuestionamientos. Entonces, creo que parte desde la lectura, desde luego que cada quien demos, pero no podemos descartar pues lo importante que ha sido quien empezó a escuchar estos cuerpos silenciados. Entonces, tanto psicoanálisis como feminismo creo que son aquellos que más se acercan o que al menos desde donde yo he podido observar, aquellos que cuestionan al capitalismo, a la normalidad, qué es lo normal, qué es la clasificación, la etiqueta, desde dónde viene este supuesto orden patriarcal, que justo esto como iniciaron, ¿no? Con este pensamiento de que la mujer tendría que tener o sostenerse desde un rol reproductivo, y no reproductivo solo desde la maternidad, sino reproductivo al servicio de, y otra vez vemos allí como toda esta cuestión capitalista o toda esta cuestión globalizante en donde silencia las subjetividades, silencia la creación, y esa creación que podría ser, qué conveniente es que haya roles reproductivos y no que haya un espacio hacia la creación, hacia lo artístico, a aquello que cuestione como la reproducción al servicio de qué está y desde dónde están sostenidos ciertos poderes. Entonces también hicieron un comentario en cuanto a esta diferenciación en las mujeres lo intuitivo y en los hombres el tema del cálculo y que pareciera que posibilita más acceso a lo que da vida. Y lo relaciono con esto, ¿no? Es que la intuición viene desde lo colectivo, pero en lo que da sentido, en lo que viene desde una sabiduría, pero bueno, allí citando un poco de lo que nos comparte Carlos, una sabiduría desde el sabor, desde lo que pasa por los sentimientos. En cambio, con este tema del cálculo, este tema de lo ya terminado, de lo que se tiene que hacer así, lo que tiene que ser concreto, ahí acota, y al acotar, delimitar, dejarlo todo en una sola clasificación, pareciera que ya no hay otras formas de pensarse o repensarse, está dado, está terminado. Entonces, bueno, así son como algunas cosas que iba pensando mientras les escuchaba y bueno, agradecerles. Yo no lo veo como separado y me gusta mucho poder tener esos espacios y también desde los otros lugares en donde esté, pues seguir pronunciando que para mí ambos pensamientos tejen temas de libertad y temas que propician que se nombre, que se dé palabra y creatividad y arte. Y gracias. Gracias, Hermi. Lucero, ¿quieres comentar algo al respecto? No, pues me encanta escucharla. Realmente lo que hizo fue enriquecer mucho. Me gustó mucho escucharla. Coincido plenamente con sus planteamientos. Mucho gusto. Gracias. Daniela Cerva también quiere hacer un comentario. Daniela, si puedes abrir tu micrófono, por favor.
Sí, muchas gracias y no sé si me escucho bien porque se me ha cortado Perfecto. se me ha cortado Lucero todo el tiempo y es mi maestra de la vida Lucero y entonces me trataba de seguirle el hilo y bueno, pido disculpas si algo se comentó y que hace referencia a lo que yo quiero, digamos, contribuir ahora y puedo estar repitiendo porque como se me cortó un poquito, pido disculpas si puedo reiterar algunas cosas. Yo quiero poner el acento en dos cosas de lo mucho que hoy día se ha abordado. Yo no soy experta en psicoanálisis, yo soy socióloga, feminista, y hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno desde el lado teórico y otro desde el lado político. Desde el lado teórico no tenemos que olvidar que el feminismo es una construcción teórica crítica de pensamiento que es hijo de la Ilustración, ¿no? Y que tiene más de 200 años de historia, ¿sí? Y esta construcción crítica obviamente ha devenido en nuevos enfoques, en nuevas miradas, que como bien dice Lucero, podemos decir que hablamos de feminismos cuando ponemos el acento en distintos aspectos de la realidad. Algunos feminismos que ponen el acento más en el aspecto económico, el feminismo socialista marxista, otro en el feminismo psicoanalítico, que ha puesto énfasis en revisar, como dice la compañera Hermi, lo que fue los aportes del psicoanálisis, las limitaciones, etc. Pero ahora viene la parte política. No hay que olvidar que el feminismo también es una agenda, ¿sí? Y es una agenda clara, consistente, que ha puesto el acento en evidenciar aquello que siempre ha permanecido naturalizado y normalizado, como bien parte su conferencia Lucero, ¿no? Y eso es las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres. Y aquí está otra parte que me preocupa un poco de, no todo es feminista, no todo puede entrar en la discusión feminista, porque para eso tenemos distintas miradas, que tratamos de hacer multidisciplina y más difícil, interdisciplina, pues es algo que como académicos, como investigadores intentamos. Pero sí es importante no exigirle al feminismo lo que no es parte de su génesis. Y aquí es cuando me preocupa la entrada y irrupción de las teorías queer, que a mi juicio no son feministas. No sé si me sigo escuchando, porque ya veo a Lucero que se me congeló. Se está cortando, pero sí se te ¿Me escucha. escucho bien? Sí, ya ahora ya. Bien. Ya. No, ya se salió más bien, ¿verdad? Creo. Sí, está muy mal su internet. Sí. Bueno, mientras puedes comentar algo sobre esa agenda política de la que estaba hablando. Una disculpa, no sé qué pasa con... Ya regresaste. Sigue. No sé si les pasa, perdón. No te preocupes. Yo no sé si les pasa a ustedes también con Zoom. Y bueno, para cerrar mi idea, solo cerrando mi idea, colegas, sí me preocupa meter todo dentro de un saco que no corresponde. O sea, yo sí estoy preocupada como la colega que hizo el comentario de las consecuencias jurídicas que puede tener el reconocimiento de un aspecto que se llama identidad de género, que sí me preocupa que pasamos de los individualismos, que no ha sido nunca parte de la teoría crítica feminista. El feminismo es una teoría colectivista. Entonces, en esta idea de que yo soy hoy día lo que me siento y por tanto tengo que tener reivindicaciones jurídicas, es algo que a mí en lo particular políticamente sí me preocupa. Yo creo que estamos confundiendo manzanas con peras. Yo creo que los transactivistas y meter en todo en el mismo saco incluso los perjudica a las personas transgénero, ¿sí? Y yo ahí podría extenderme mucho más sobre, no creo en las infancias trans, creo que eso es una imposición de género, es un mandato de género, porque tiene implicaciones brutales en transformar cuerpos sanos, ¿sí? Y yo ahí sí que quiero poner la atención de cómo ahora muchos corrientes del psicoanálisis en Inglaterra y en Francia están dando vuelta para atrás porque se están dando cuenta del influjo económico que hay detrás de las farmacéuticas, de las empresas que hacen cirugías, etcétera, en estas temáticas. Sé que México todavía no va para allá, pero si legalmente no ponemos atención en las consecuencias que esto puede acarrear, no solo para las mujeres, sino también para niños sanos, me parece muy preocupante.
preocupante. Perdón si me corté y perdón si me extendí. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Lucero, ¿quieres comentar algo? Carlos, perdón. Sí, Carlos. yo quiero nada más poner algo, no sé, para pensarlo, porque en alguna parte, lo decía yo desde el principio, todos somos habitados por lo femenino y lo masculino. Esto fue un gran aporte de Freud. El pensar las cosas dislocadas del género biológico. ¿Por qué no se llama? Es decir, lo que es cierto, y por supuesto que lo acepto, yo no tengo una historia de mujer, pero sí podría decir tengo una historia femenina. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿por qué no llamar? Va a parecer una locura o es una locura, pero quiero decirlo, ¿por qué no hablar de un movimiento de las mujeres? Si se está haciendo esa distinción por todo lo que se atribuye a las mujeres, lo que hay que reivindicar, en efecto, y como se ha dicho, hay que reivindicar que esa forma de atribuirle a la mujer una serie de funciones, posiciones y demás, es a la mujer, no a la femenina, porque lo femenino también soy yo. ¿Sí me explico? Si yo tengo esa parte a lo mejor renegada durante mucho tiempo justamente por esta historia patriarcal, renegada en mí, pero bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de intuición, sentimientos y demás, por supuesto que yo los tengo. Eso no es propiedad privada de las mujeres. Eso es del feminismo. Y yo en ese sentido diría, bueno, yo soy femenino también. Soy femomasculino, mascufemenino, como quieran ponerlo. Pero el tema está en que es una reivindicación de las mujeres, que me parece, por supuesto, necesaria, indispensable, pero de las mujeres, no de lo femenino. De los femeninos, digo, también habrá que hacerlo para muchas personas que puedan renegar de su feminidad. No es mi caso personal, vuelvo al cada caso. Yo tengo una parte femenina y las mujeres también tienen una parte masculina. No sé vaya, no quiero definirlo esto como si fuera genético el asunto, porque hay diferencias genéticas, pero es que no estamos hablando de genética, estamos hablando de cultura y estamos hablando de la forma en que se nombran las cosas, y esa forma de nombrarlas, y de ahí pues también que pusiera yo el ejemplo de este chico, ¿sí? Esta forma de nombrarlas acota las posibilidades. Quiero ser mujer, dice él. Y nunca pensó que era femenino también. Lo quiero poner simplemente sobre la mesa porque me parece que es un tema importante también a plantear, ¿no? Sin negar la historia y todos los logros que han tenido los movimientos feministas. Y otra cosa nada más anoto. Me encanta esto de la perspectiva de género. Es una perspectiva y eso a mí me pone justamente en el circuito de decir, si es que todo lo humano está en perspectiva, pero ahora hay que visibilizar, como decía Lucero, hay que visibilizar que esa perspectiva no es de los humanos, o como diría el meme que cité, de los hombres, del hombre, no, es de los seres humanos. Estamos en perspectiva, estamos en proceso de creación permanente. Por eso es que no puede haber un programa psicoanalítico. Yo diría, ahora sumándome a eso, y prometo que lo voy a pensar más con la intención de utilizarlo, una perspectiva psicoanalítica, que le daría ya también otro contexto. Eso era todo lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Para ir cerrando, Lucero, ¿nos quieres decir algo finalmente? No, pues simplemente agradecerles este diálogo, ha sido para mí muy rico. Veo caritas que estimo muchísimo, que quiero mucho. Qué bueno que se pudieron conectar.
Y bueno, ojalá se repita y sigamos dialogando. Yo creo que esto es muy rico y ojalá haya sido interesante para las personas que se conectaron y que luego vean esta filmación. Muchas gracias por la organización del evento. Mucho gusto en conocerlas a ustedes también. Gracias por estar. Les doy la palabra a Olga para que nos vaya despidiendo. Bueno, Lucero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los que en un viernes en la noche, tarde-noche, se conectaron. Creemos que son espacios que todos nos quedamos reflexionando y que, por supuesto, invita a seguir trabajando juntos. Nos encantaría volverte a tener, Lucero. Ya estaremos en contacto con eso. Y a todos los que se conectaron, les recordamos que diciembre no se acaba ya, o sea, no es el fin del año. Todavía en diciembre tenemos una actividad más para cerrar a mediados de mes para no llegar al final y que no tengamos espacio ninguno. Entonces, esperamos que podamos cerrar juntos para despedirnos y gracias nuevamente por entrar y trabajar con nosotros, como decimos, para poder tallerear. Muchísimas gracias, que estén muy bien.